En el programa anterior comenzamos a hablar de la sana doctrina. Es importante que consideremos al hablar de doctrina que lo podemos hacer en dos sentidos. Uno puede ser la doctrina conformada por los preceptos religiosos propios de una congregación, de una iglesia, de una denominación, y la otra que es la que nos ocupa hoy, que es la doctrina de Cristo, es decir, las enseñanzas propias de Jesús acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana. Estas enseñanzas que nos llegaron a cada uno de nosotros a través de la Biblia. Quiero hacer un pequeño paréntesis a este respecto. Usualmente, las doctrinas de las iglesias separan a la gente de acuerdo a lo que cada uno cree, es decir, estas creencias secundarias, como les llamo yo, para que podamos hacernos miembros de tal o cual denominación basados en la afinidad con esta doctrina. Por otro lado, la doctrina de Cristo hace que todos los individuos lleguemos a ser parte del cuerpo del Señor, de la iglesia de Cristo y no de la iglesia de los que creen si es lícito danzar o no. A ver, lo que quiero decir es que Cristo nos hermana a todos los que por fe nos acercamos a Él y que creemos que en Él somos hechos hijos de Dios. Quiero, antes de continuar, recapitular los puntos que enmarcan la doctrina de Cristo y de los que hablábamos, como le decía, en el programa anterior. Primero, Jesús es Dios. Segundo, solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Y tercero, la salvación es por gracia, es decir, Dios la ofrece de manera gratuita. Y el último punto que vimos en este mismo programa, es decir, el programa anterior, es de una esperanza inigualable. Jesús resucitó y volverá por su iglesia. En los próximos minutos daremos conclusión a este tema, adentrándonos en dos aspectos más que conforman la doctrina de Cristo: la naturaleza pecaminosa del hombre y la verdad de las Escrituras. Le pido que nos acompañe hasta el final de esta reflexión. Ya volvemos con su palabra, no volverá vacía. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga, le saluda el pastor Marco Antonio Ríos y como siempre agradezco a nuestro Señor Jesucristo el enorme privilegio que nos da para compartir su palabra por cada uno de estos medios. Quiero aprovechar para invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe en nuestras redes sociales. También le invito a que nos siga en Spotify. En todas las plataformas aparecemos como Su Palabra No Volverá Vacía. Dos aspectos que forman parte de la doctrina de Cristo, no de doctrinas de congregaciones, y voy a insistir para hacer esta diferencia, son la realidad del hombre respecto al pecado y la autoridad de las Sagradas Escrituras. El hombre, y lo digo pues refiriéndome a la humanidad en general, somos pecadores debido a nuestra naturaleza pecaminosa, y esto nos mantenía alejados de Dios, y para eso vino Jesucristo, para pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para algunos, esta idea de la humanidad pecadora es muy normal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cada día más y más estamos viendo cómo esta condición se relativiza hasta el punto de llegar a ver al pecado solamente como meras actitudes negativas, ignorando con esto la consecuencia espiritual del mismo. El apóstol Pablo describe nuestra inclinación a pecar de la siguiente manera. Acompáñenme por favor a leer la carta a los Romanos, capítulo 7, a partir del verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quiere que le cuente algo? Al momento de escribir esta carta a los romanos, Pablo ya es un apóstol de Jesucristo. Y como podemos notar, hay una lucha en su vida entre lo que él llama la ley de sus miembros, es decir, la naturaleza inclinada a pecar, y su hombre interior que siempre quiere agradar a Dios.
El pecado es parte de nuestra vida y negarlo es pretender hacer a Dios mentiroso. Juan, el discípulo al que amaba Jesús, escribe en su primera carta en el capítulo 1, verso 10 lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por favor, mantenga en mente esta última frase: su palabra no está en nosotros. Si reconocemos nuestra condición de pecadores, comprendiendo que el pecado nos aleja de Dios con consecuencias eternas, porque la paga del pecado es muerte, entonces podremos humilde y confiadamente buscar el perdón de Jesucristo para gozar de la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Eso lo dice Romanos 6:23. Ahora bien, ¿cómo podríamos haber conocido la sana doctrina de Cristo si no fuera por su palabra escrita? Pero debemos comprender la Biblia como lo que es, la palabra infalible y perfecta de Dios, dada a los hombres. Aunque la Biblia fue escrita en un periodo de unos 1400 años por unos 40 escritores distintos, el autor es uno solo, Dios mismo. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Deseo llamar su atención en la palabra inspirada. Esta palabra en el original griego es theoneustos, lo cual se traduce como soplo de Dios y solo se usa en la Biblia una sola vez en los 66 libros de la Escritura, y es para referirse precisamente al hecho de que Dios sopló su palabra a los escritores bíblicos. Así que no es casualidad que la Escritura misma nos enseñe en Romanos 10:17 lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras han hablado de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Juan 5:39 es un ejemplo de esos. Y esto es para darnos a conocer el plan de salvación de Dios para la humanidad, ese plan que nos incluye a usted y a mí. En resumen, la doctrina de Jesucristo dista mucho de la enseñanza dogmática de una determinada iglesia o institución religiosa. Y no quiero decir con esto que sean malas. Sin embargo, deben cumplir un objetivo: acercarnos a Dios y no ser un medio para condenarnos por lo que comemos, cómo vestimos, si danzamos o no. Cristo nos une como sus hijos cuando le buscamos con un corazón rendido delante de Él. No dejemos que las doctrinas humanas nos aparten del camino de vida eterna al que Jesús nos quiere llevar. Como puede ver en todo lo que le he hablado, Cristo le ama, y todo lo que aprendemos de Él tiene que ver con su buena voluntad para con nosotros, con su amor y su misericordia inigualable, con su anhelo de que pasemos una eternidad con Él. Déjeme preguntarle, ¿es usted salvo? Si no es así, hoy es el momento en el que puede rendir su vida delante de Jesucristo y recibir ese regalo de salvación y vida eterna. Pero también quiero dirigirme a usted que ya ha conocido a Jesús, pero que se apartó del Señor. El Señor le está esperando con los brazos abiertos y dispuesto a perdonarle. Si usted quiere entregarle su vida al Señor Jesús o si quiere reconciliar su relación con Él, le pido que repita conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Señor Jesús, me acerco delante tuyo reconociendo mi condición de pecador. Señor, hoy reconozco que te he ofendido y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Gracias porque tú, Señor, moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido, Padre, por favor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu salvación. Te pido que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, y que me aceptes como tu Hijo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que un día comprendimos que Jesús es vida. Antes de despedirnos, permítame recordarle la invitación a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía, a que nos acompañe en las redes sociales, que también nos acompañe en Spotify.
Y si esta palabra fue de edificación para su vida, por favor, compártala, no se quede con ella. Estoy más que seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar. Porque dice Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.